Mi hija comenzó a dibujar a aquella mujer hace 3 semanas. Al principio pensé que solo era un juego, una ocurrencia infantil más, un capricho de colores y figuras sin sentido. Pero luego los dibujos cambiaron. Se volvieron más precisos, más humanos, más inquietantes. Había algo en esa figura, algo que mi hija repetía con una obsesión silenciosa, siempre sin ojos. Yo trataba de no darle importancia, aunque la tinta negra se acumulaba como una sombra pegajosa en cada hoja. En uno más reciente, la mujer aparecía sentada en el sillón de la sala. Exactamente la misma posición en la que yo me siento a veces cuando no puedo dormir, mirando la ventana, escuchando el viento rozar la casa. El dibujo era detallado, pero la ausencia de ojos le daba un vacío, como si la cara fuera un hueco dispuesto a llenarse con algo que aún no había llegado. Esa noche, después de cenar, le pregunté, ¿quién es esta mujer? Traté de sonar casual, pero me temblaba la voz. Mi hija levantó la mirada, muy tranquila, muy normal. Ella. La que vive aquí, dijo como si hablara de una mascota, o de una vecina que entra sin tocar. ¿Dónde la viste? En la sala. Pero tú no la ves porque ella no quiere que la veas todavía. Todavía. La palabra se quedó en mí como una astilla. Me sentí tonta por asustarme, pero hubo algo en su tono, algo demasiado confiado, demasiado seguro, como si realmente hubiera conversado con alguien. Y aunque quise seguir preguntando, mi esposo entró a la cocina haciendo ruido con los cubiertos, rompiendo el hilo de aquella confesión con una normalidad torpe. Durante la noche, me quedé despierta largo rato escuchando la respiración tranquila de mi hija en la habitación contigua. Cada crujido de la casa parecía responderle a su último dibujo. Al día siguiente, encontré otro papel sobre la mesa del comedor. Un boceto nuevo. Ahí estaba la mujer, otra vez sin ojos. Pero esta vez la dibujó más grande, tan grande que ocupaba toda la hoja. Me acerqué, y noté que su boca tenía una curva extraña, como una sonrisa construida con líneas irregulares, torcidas, casi temblorosas, como si la mano de mi hija hubiera intentado copiar algo que la asustó y la fascinó al mismo tiempo. ¿Por qué la dibuja sin ojos? Pregunté cuando ella bajó a desayunar. Mi hija se encogió de hombros. Porque así es. ¿Y por qué? Ladeó la cabeza como si escuchara algo detrás de mí, porque ella estuvo aquí antes que mamá. Sentí como se me erizaba la piel. ¿Antes que quién? Antes que tú, respondió con total inocencia. Ella vivía aquí cuando yo era bebé, pero tú todavía no estabas. La casa fue comprada 1 año después de que ella naciera. 1 año. Durante ese tiempo vivimos en un pequeño apartamento de paredes húmedas. Aquí nunca había entrado un bebé. Nunca. La miré fijamente tratando de entender. ¿Quién te dijo eso? Ella. Mi hija siguió comiendo su cereal como si nada. Pero yo sentí que la cocina se encogía a mi alrededor, convulsionando en cada rincón. Respiré hondo, cerré los puños para no mostrar miedo, le dije que terminaría de arreglar la sala, aunque la sala no tenía nada que arreglar. Cuando entré allí, el aire tenía un olor raro. Un olor que no recordaba, polvo antiguo mezclado con perfume viejo, ese tipo de perfume que solo usan las mujeres que ya no quieren impresionar a nadie. El sillón estaba exactamente donde debía estar. La ventana cerrada. Las cortinas quietas. Pero sentí una presencia, algo que vibraba en el silencio, como si alguien acabara de levantarse de ese mismo sillón y aún quedara caliente la sombra de su cuerpo. Me acerqué sin saber por qué. La tela tenía una arruga profunda, hundida, como si un peso reciente la hubiera marcado. Me arrodillé. Toqué. Estaba tibio. Tragué saliva, me puse de pie. Abrí la ventana para que entrara luz. Por un segundo me pareció ver una figura reflejada en el cristal, detrás de mí, pero cuando giré no había nadie. Nada. Esa noche soñé con ella. No vi su rostro, solo un contorno borroso avanzando por el pasillo, arrastrando los pies, haciendo un sonido áspero, como si caminara descalza sobre tierra seca. En el sueño yo estaba paralizada, obligada a mirar sin poder girar el cuerpo, y aquella figura se detenía frente a mi puerta, inclinándose lentamente como si quisiera olerme. Desperté sudando, con la sensación de que algo me había rozado el brazo. Mi hija estaba parada allí, en la penumbra, mirándome con expresión seria. «Mamá, ella quiere hablar contigo», susurró. Me dijo que ya puedes verla. Alcé la cabeza, tratando de enfocarme, asustada por su tono tan maduro, tan fuera de lugar.
¿Dónde está? Pregunté sin pensar. Mi hija sonrió levemente, como si supiera algo que yo no. Abajo. Me levanté de la cama sintiendo un peso helado en el estómago. Mi esposo seguía dormido, ajeno, respirando hondo, como si estuviera envuelto en una burbuja donde nada de esto existía. Lo llamé despacio, pero no se movió. Ni un gesto. Ni un murmullo. Lo toqué, seguía respirando, pero profundamente, más profundo de lo normal. Como si estuviera sedado. Me alejé, evitando levantar la voz. El pasillo estaba oscuro. Las escaleras parecían más largas que nunca. Bajé despacio, sintiendo como cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa quisiera delatarme. Cuando llegué al final, la sala estaba envuelta en una penumbra espesa. Una figura estaba sentada en el sillón. No le veía la cara. Solo una silueta quieta, demasiado quieta. Era imposible saber si respiraba. Mi garganta vibraba, pero no salía sonido alguno. Mi hija bajó detrás de mí, con pasos suaves. Se detuvo a mi lado, agarró mi mano como cuando tenía miedo, pero esta vez parecía que me estaba guiando hacia algo. No te va a hacer daño, dijo con un tono que no encajaba con una niña de su edad. Solo quiere recordarte quién es. Yo temblé. ¿Quién es ella? La que estuvo aquí antes de ti, respondió. La que me cuidaba cuando tú no estabas. Di un paso atrás. Eso no es posible. No había nadie. Sí había, insistió ella. Tú no la recuerdas porque no te dejaba entrar en la casa. Solo podías mirar desde afuera. Las palabras se clavaron en mi pecho como un anzuelo. ¿Qué dices? Tú no eras mi mamá todavía. La figura del sillón se movió. Apenas un gesto. Un leve giro de cabeza, como si quisiera atender a cada palabra. Mi hija apretó mi mano con fuerza. Ella te dejó entrar después, susurró. Pero no porque quisiera. Te dejó entrar para que yo no me quedara sola. Pero ahora quiere hablar contigo. La silueta se puso de pie. No escuché el mínimo sonido. Ni un roce, ni una pisada. Nada. Se deslizó hasta la mitad de la sala, quedando frente a la ventana. La luz de la calle iluminó su cuerpo por detrás, y así pude notar la forma de su rostro, o más bien, la ausencia de él. Era como si la oscuridad misma le hubiera devorado los ojos. Un vacío. Un hueco que absorbía la luz. Sentí que el aire alrededor se espesaba, como si la casa entera contuviera la respiración. La mujer levantó una mano. Señaló la pared del fondo. Una parte del papel tapiz estaba ligeramente levantada. Mi hija me miró. Ahí está su cuarto, dijo. El que tú cubriste cuando llegamos. No recordaba haber cubierto nada. Pero mis manos comenzaron a temblar, como si mis huesos sí lo recordaran. Me acerqué despacio. Toqué el borde del papel tapiz. Y al jalarlo, se desprendió con una facilidad que no debía tener. Detrás había una puerta pequeña. Una puerta que yo nunca había visto. Una puerta que no debía existir. La mujer sin ojos se quedó detrás de mí, inmóvil, respirando en un silencio que dolía. Mi hija habló con un murmullo que sentí en la nuca. Ella quiere que abras, porque adentro hay algo que te pertenece. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer huir sin mí. Yo puse la mano en la perilla. Y la giré. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comenta lo que crees que encontraremos detrás de esta puerta. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias. Ahora sí, continuemos. Cuando la perilla cedió, la casa entera pareció inclinarse. Un olor a humedad vieja, casi enterrada en la tierra, escapó como un suspiro retenido durante años. La puerta era pequeña, de no más de 1,30 m, como si hubiera sido construida para alguien que ya no estaba, o para alguien que nunca creció lo suficiente para salir de ese lugar. La madera crujió al abrirla y, detrás, un pasillo estrecho esperaba en silencio, tragándose la poca luz que entraba desde la sala. La mujer sin ojos no se movió, pero sentí su presencia como un hilo frío bajándome por la espalda. Mi hija respiraba a mi lado, tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba ocurriendo. Yo inhalé una vez, tratando de mantener el control, intentando convencerme de que nada de esto era real, que mi mente estaba jugando con mis miedos, pero el aire dentro del pasillo estaba vivo, tibio, como si alguien lo hubiera exhalado hace segundos. Avancé.
El pasillo era tan bajo que tuve que agacharme. Mi respiración se volvió corta, irregular. En las paredes había marcas, líneas delgadas hechas con uñas, algunas recientes, otras tan antiguas que se habían oscurecido con el tiempo, como raíces incrustadas en la madera. La seguí con la mirada y me di cuenta de que todas apuntaban hacia el fondo. Después de 3 pasos, escuché algo detrás de mí. Un susurro. No palabras. Era más como un roce, como si la mujer sin ojos hubiera desplazado su cuerpo sin emitir sonido alguno. Mi hija habló desde atrás. Ella quiere que recuerdes, dijo con un tono suave, casi dulce. Lo que hiciste cuando yo era muy pequeña. Tragué saliva. No hice nada. Sí hiciste, respondió ella sin titubear. Pero tú lo olvidaste, y ella no. El pasillo terminó en una pequeña habitación cuadrada. El aire estaba inmóvil, cargado, como si hubiera estado encerrado por años. Una bombilla colgaba del techo, pero al tocarla descubrí que no tenía cable alguno. Aún así, temblaba, como si algo cercano la hubiera rozado. En una esquina había una cuna. La madera estaba astillada, los barrotes marcados por dedos pequeños que parecían haberlos agarrado con fuerza. Me acerqué lentamente. Mi corazón golpeaba con un ritmo irregular que casi no me dejaba escuchar mis propios pasos. En el interior de la cuna había una manta. Una manta idéntica a la que usaba mi hija cuando era bebé. La tomé entre mis manos. Estaba tibia. Como si alguien hubiera estado allí hace segundos. Como si un cuerpo pequeño, suave, hubiera estado durmiendo y hubiera escapado justo al escucharme entrar. La dejé caer. Detrás de mí, sentí un movimiento. No quise voltear. Algo en mi mente repetía que si miraba, perdería algo más que la cordura. Pero mi hija entró a la habitación y caminó directamente hasta la cuna, sin miedo, como si la conociera desde siempre. Aquí me cuidaba, susurró. Cuando tú no estabas. Cuando no estaba. Respondí con un temblor que me quebró la voz. Yo siempre estuve. Mi hija negó con la cabeza. No al principio. Sus palabras atravesaron la habitación como un eco de algo demasiado antiguo. Sentí una presión detrás de las sienes, un dolor que llegaba desde un lugar de mi memoria que había sido sellado. No recordaba nada semejante. Nada. Mi hija tomó la manta con delicadeza y la acercó a su rostro, como oliendo un recuerdo. Tú llorabas mucho, continuó. Pero no eras yo. Me quedé paralizada. ¿Qué estás diciendo? Que ella te conoció primero, dijo la niña. Que tú también estuviste aquí antes de ser mamá. Mi garganta se cerró. La mujer sin ojos apareció en la entrada del cuarto. Su figura ocupó el marco de la puerta como una sombra viva. No se movía, pero su presencia lo saturaba todo. Era como si la habitación fuera demasiado pequeña para contenerla. Mi hija la miró con confianza, como quien mira a alguien familiar. Ella quiere mostrarte algo más, dijo. No tengas miedo. No tengas miedo. Un consejo inútil. Mis piernas temblaban, mi piel ardía y el pasillo detrás parecía haberse estrechado aún más, como si quisiera evitar que escapara. La mujer sin ojos levantó la mano. Señaló la pared opuesta. Había algo escrito allí. No lo había visto hasta ese momento porque la luz era poca, o porque no quería verlo. Me acerqué. Las palabras estaban grabadas. No pintadas, no rayadas, grabadas en la madera, como si alguien hubiera tallado cada letra con desesperación. Y al acercarme más, sentí un estremecimiento. Era mi letra. Leí en silencio, con el corazón latiendo como un golpe seco en el pecho. No la dejes sola. No la dejes ir. Ella no te va a entregar lo que te pertenece. Recupéralo. Recupérala. Retrocedí. Mi hija me observaba con una expresión difícil de entender, como si supiera que esas palabras me pertenecían, pero no podía comprender por qué. Yo no recordaba haber escrito eso. No recordaba haber estado allí. No recordaba nada. El aire cambió. Algo detrás de mí se movió. La mujer sin ojos avanzó un paso, y aunque su rostro era un vacío, sentí que me miraba directamente. Una sensación caliente subió por mi espalda. No era miedo. Era reconocimiento. Una memoria fugaz. Un destello. Una imagen perdida en algún rincón de mi mente. Un cuarto pequeño. Una cuna.
un llanto que no era del todo humano, y mis manos temblando mientras sostenían algo envuelto en una manta idéntica a la de la cuna actual. La visión se desvaneció como un susurro que alguien apaga con un dedo. Me tambaleé. Mi hija corrió hacia mí para sostenerme. Ella dice que falta una cosa más por ver, susurró. En ese instante, un ruido retumbó en la sala. Algo golpeó el suelo con contundencia. No era un objeto pequeño. Parecía pesado, demasiado pesado. La mujer sin ojos giró la cabeza hacia la oscuridad del pasillo. Mi hija respiró hondo. Ya llegó, dijo. ¿Quién llegó? Pregunté. El que falta, respondió con calma. El que tú dejaste afuera esa noche. Mi piel se erizó con una violencia punzante. Yo no recordaba haber dejado a nadie afuera. Yo no recordaba una noche así. Yo no recordaba nada. Un paso sonó en la sala. Lento. Arrastrado. Roto. Roto. El suelo vibraba como si el peso fuera enorme. La temperatura bajó varios grados. La bombilla sin cable tintineó con un temblor casi nervioso. Mi hija tomó mi mano. Mamá, necesitas verlo. Y entonces la mujer sin ojos dio un paso a un lado, liberando el pasillo para que la cosa que avanzaba pudiera entrar. La oscuridad del fondo comenzó a moverse. Y respiró. El pasillo se oscureció como si tragara la poca luz que quedaba. Ese aliento que venía desde el fondo tenía un ritmo irregular, entrecortado, como si la criatura que avanzaba llevara demasiado tiempo sin respirar de forma normal. Un golpe más. Un arrastre. La madera del piso se quejó bajo su peso, un gemido largo que me hizo apretar los dientes. Mi hija me aferró la mano, pero su rostro seguía imperturbable, como si ya hubiera presenciado aquello antes, como si no fuera la primera vez que lo esperaba. No tengas miedo, susurró. No viene por ti todavía. Todavía. Una palabra que volvía a caer sobre mí como un peso. Miré a la mujer sin ojos. La figura permanecía inmóvil, esperando, casi obediente, como si su tarea fuera solo prepararnos para lo que venía detrás de ella. Un golpe más. Esta vez pude distinguir la silueta. Algo enorme, encorvado, que casi rozaba el techo del pasillo. Avanzaba lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo, como si arrastrara algo invisible. No quería seguir mirando, pero mis ojos estaban clavados en esa sombra que crecía, que se acercaba, que respiraba como si masticara el aire. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolían las costillas. Cuando la figura cruzó el umbral del pasillo, el olor cambió. Una mezcla de humedad, hierro y un perfume extraño, casi idéntico al que había olido en la sala la primera noche. Algo antiguo. Algo que pertenecía a alguien que ya no debería estar vivo. Mi hija habló antes de que yo pudiera formular una sola palabra. Él no quiere lastimarte, susurró. Solo quiere saber si lo recuerdas. Yo no recordaba nada. Nada más allá de esos destellos que me herían cuando intentaba pensar demasiado. Pero la criatura avanzó un paso más y, al hacerlo, su forma se reveló. No era exactamente un hombre. Tenía la estructura de uno, sí, pero su cuerpo parecía incompleto, como si estuviera hecho con fragmentos que no encajaban bien. Sus brazos eran demasiado largos. Su cuello estaba inclinado hacia un lado, como si un hueso invisible lo jalara. Y su cabeza era lo más inquietante. No tenía rasgos definidos, como si la piel hubiera sido estirada para borrar cualquier rastro de identidad. Solo había líneas, curvas irregulares, un rostro borrado por manos desesperadas. La luz de la bombilla sin cable tembló otra vez cuando él se detuvo frente a la mujer sin ojos. Ella levantó la cabeza, sin ojos pero observando, y él pareció inclinarse, como reconociéndola. Y allí, por un segundo, los dos se quedaron inmóviles, como guardianes esperando una señal. Mi hija soltó mi mano y caminó hacia ellos. No, susurré, apenas audible. No te acerques. Pero ella se volvió hacia mí. Su expresión fue tan extraña, tan adulta, tan ajena, que me detuve. Mamá, él te conoció antes, dijo. Mucho antes. Tú solo olvidaste. Me temblaron las piernas. ¿Antes de qué? Antes de mí, respondió. Antes de que tú fueras tú. La criatura giró la cabeza hacia mí. Un movimiento lento, crujiente, como si su cuello no hubiese sido hecho para girar así. No tenía ojos,
pero aún así sentí su mirada clavarse en la mía. Era como si explorara cada rincón de mi memoria, como si buscara algo allí dentro. Algo que me pertenecía. Algo que le había quitado. Sus dedos largos, casi óseos, se movieron hacia adelante. No para tocarme, sino para mostrarme algo. Sostenía un objeto pequeño que no había notado antes. Una pulsera. Una pulsera blanca tejida con hilo grueso, vieja, desgastada en los bordes. La reconocí. Yo la había tenido cuando era niña. Era imposible que él la tuviera. Imposible, murmuré. Esa pulsera se perdió hace años. Yo. La mujer sin ojos avanzó un paso. Y sentí algo en mi mente abrirse como una herida olvidada. Una imagen fugaz me atravesó, un cuarto oscuro, una cuna, mis manos pequeñas agarrando esa pulsera, una figura enorme protegiéndome desde una esquina, y una voz que decía que yo debía olvidar para poder vivir afuera. La memoria desapareció en cuanto llegó, como si estuviera protegida por un velo que no se podía levantar de golpe. Mi hija tomó la pulsera con delicadeza, como si fuera un animal vivo, y la colocó en mi muñeca. El hilo frío me recorrió la piel como un recuerdo roto tratando de recomponerse. Él te cuidó, dijo ella. Igual que ella. Pero tú saliste. Y los olvidaste. A los dos. Me llevé una mano al pecho. Mi respiración era un temblor irregular. ¿Cuidarme de qué? Mi hija bajó la mirada. De lo que queda detrás de la puerta. De lo que aún no hemos visto. El dolor en mi cabeza aumentó. Era como si las paredes me apretaran. Como si la casa quisiera obligarme a recordar lo que había intentado borrar. La mujer sin ojos levantó ambas manos y las dirigió al fondo del cuarto, hacia una segunda puerta. Una puerta aún más pequeña que la anterior. No tenía manija. Solo una tabla de madera clavada de forma rudimentaria. Ella tocó la tabla. Y esta cayó sola, como si nunca hubiera estado asegurada realmente. La criatura enorme dio un paso atrás, inclinando la cabeza, como un guardián que deja pasar a alguien. Mi hija se acercó a mí, tomó mi brazo y lo apretó. Mamá, no estás preparada. Pero debemos entrar. En ese momento, la bombilla sin cable se apagó por completo. La oscuridad fue tan profunda que sentí que me tragaba. El aire cambió. Volvió más denso, más pesado, más cálido. Como si dentro de esa oscuridad algo respirara muy cerca. La mujer sin ojos entró primero por la pequeña puerta. Su cuerpo no debería haber cabido, pero la oscuridad se abrió para ella como un animal que reconoce a su dueña. La criatura enorme la siguió. Sus pasos resonaron como un corazón descompuesto. Mi hija me jaló suavemente, como guiándome hacia mi propio pasado, uno que yo nunca había pedido recordar. Antes de entrar, ella se detuvo y me miró. Suscríbete y comenta si crees que mamá debería seguir, porque lo que está detrás de esta puerta podría no dejarla salir. Ahora sí, vamos. No tuve tiempo de protestar. La niña cruzó la entrada. No pude dejarla sola. Me agaché y pasé detrás de ella. La oscuridad nos devoró. La habitación era más grande que la anterior, aunque no podía ver su tamaño exacto. Solo distinguía formas borrosas, columnas, tal vez paredes, tal vez cuerpos quietos esperando. Algo me observaba desde todas partes. No eran ojos. Era una atención pura, concentrada, como si cada rincón supiera quién era yo. La mujer sin ojos se detuvo frente a algo. Una especie de altar de madera vieja, astillada. Encima había un cuaderno. Uno pequeño, cubierto con manchas oscuras. Mi hija se acercó primero. «Es tuyo», dijo. Sentí un escalofrío tan profundo que casi perdí el equilibrio. «Yo no tengo ningún cuaderno así». «Antes sí», susurró ella. «Cuando vivías aquí con ellos». Las figuras en la oscuridad susurraron algo. Eran voces sin palabras, un murmullo que parecía subir desde el suelo y bajar desde el techo al mismo tiempo. La mujer sin ojos tomó el cuaderno y me lo ofreció. Mi mano temblaba. «No quiero», logré decir, apenas. «Debes», respondió mi hija. Lo abrí. La primera página estaba en blanco. La segunda también. Pero en la tercera, había escritura. Mi letra infantil. Desordenada, ansiosa, presionando demasiado fuerte. Y al leerla,
El mundo alrededor se volvió más pequeño. Cuando crezca voy a salir. Pero si salgo ellos se quedan solos. Ella dice que debo volver. Que no puedo llevarme nada. Que no puedo llevarme a nadie. Que la que venga después debe quedarse. Porque así debe ser. Porque así siempre ha sido. Porque yo no soy la primera. Una lágrima me cayó sin darme cuenta. Mi hija me miró con una expresión que no supe descifrar. La criatura enorme inclinó la cabeza como si lamentara algo. La mujer sin ojos levantó una mano y señaló la última línea, escrita con un trazo frenético. Y la próxima eres tú. Cerré el cuaderno de golpe. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Mi hija respiró hondo. Falta lo peor, dijo. Lo que dejaste atrás cuando escapaste. ¿Qué dejé atrás? Pregunté con la voz rota. Ella me tomó la mano. A ti misma. Y detrás de nosotros, en la oscuridad más profunda, algo se movió. Algo con mi estatura. Mi forma. Mi respiración. Algo que dio un primer paso hacia nosotras. La casa quedó suspendida en un silencio espeso. No era un silencio cotidiano, sino uno que parecía recién desenterrado, como si hubiese dormido años bajo tierra. Me quedé de pie frente a la escalera mientras Martina apretaba mi mano con la fuerza frágil de una criatura que intenta aferrarse al mundo que conoce. Mamá, susurró, no quiero que se enoje. Traté de responder, pero mis labios estaban secos, tensos. Las luces del pasillo se encendieron y apagaron como si tuvieran un pulso débil. Luego, desde la planta baja, se escuchó el golpe suave de algo que caía al suelo, o que se incorporaba. Me obligué a avanzar. Cada escalón era una protesta del piso, un recordatorio de que la casa nunca había sido completamente nuestra. Martina caminaba a mi lado, pero con pasos más seguros, como si supiera exactamente a dónde íbamos, como si el miedo fuera un traje que ya había usado antes. Cuando llegamos al último escalón, noté que la sala estaba iluminada por la luz rojiza del atardecer. Todo parecía normal, salvo por un detalle pequeño, casi invisible a primera vista. El dibujo de la mujer sin ojos ya no estaba sobre la mesa. Había sido arrancado, y en su lugar quedaba la marca tenue de una mano, como si alguien lo hubiese tomado con cuidado, o con cariño. ¿Dónde está? Pregunté sin mirar a mi hija, sin querer provocar su respuesta. Martina señaló el sofá. No había nada ahí. Solo un cojín hundido, como si alguien hubiera estado sentada hace apenas unos segundos. El aire aún estaba tibio. Mamá, dijo Martina, ella quiere hablar contigo. Dice que ya es hora. Sentí un tirón en el pecho, como si un hilo invisible se hubiese anclado a mis costillas. No supe qué hacer. No supe qué responder. Martina caminó hacia la ventana. El vidrio vibraba con un sonido delicado, como si desde el otro lado alguien apoyara la frente contra él. La niña levantó la mano, acariciando el vidrio. Ella estuvo aquí cuando papá llegó, continuó. Lo cuidó. Lo quiso. Antes que tú. Ahí lo dijo. La frase que llevaba días enroscándose entre mis pensamientos, como una serpiente paciente. La frase que la mujer sin ojos había repetido cada noche en mis sueños, con una voz que parecía hecha de respiraciones prestadas. Yo estuve antes. Sentí un escalofrío lento recorrer mi espalda, un hilo helado que bajó hasta mis tobillos. Miré a Martina, pero no era a mí a quien miraba. Miraba a algo detrás de mí. No quise girarme. Mi cuerpo entero se negó. Mis músculos se volvieron piedra. Mis huesos, hielo. Entonces la escuché. No eran pasos. Ni un susurro. Era una presencia. Una presión en el aire. Como si alguien se inclinara hacia mí, desde una distancia demasiado íntima para ser soportable. La voz emergió sin sonido real, más como un pensamiento que no me pertenecía. Necesitamos hablar de tu hija. Mi garganta se cerró. Martina sonrió. Una sonrisa diminuta, casi perdida, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de reconocimiento. De complicidad. Te dije, mamá. Ella siempre vuelve cuando alguien nuevo llega. El atardecer se desvaneció, tragado por la noche que avanzaba demasiado rápido. La luz del pasillo volvió a parpadear. La sombra del sofá se estiró, alargándose hacia mí como un brazo que había esperado demasiado. Y,
Por primera vez desde que comenzó todo, entendí que no estábamos lidiando con un fantasma, ni con una entidad perdida. No. Esto era algo mucho más íntimo. Más cercano. Era una historia antigua, repetida. Un ciclo que no comenzaba conmigo, ni con Martina. Un patrón que alguien antes que nosotras ya había vivido, y no había logrado romper. Respiré hondo, aunque el aire estaba tan pesado que entró como piedra. Sabía que debía enfrentarlo. Que debía mirarla, aunque no tuviera ojos para devolverme la mirada. Pero no giré. Todavía no. Martina se acercó a mí y me tomó la mano. No tengas miedo, susurró. Ella no quiere hacerte daño. Todavía. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando, afilada. El pasillo seguía oliendo a cera apagada, a habitación cerrada, a ropa que no se ha movido en décadas. Y aún así, el aire estaba tibio, como si alguien acabara de cruzar por ahí segundos antes. No la mires directo, susurró mi hija, abrazando mi pierna. No le gusta. Aquel murmullo me perforó el estómago. Yo ya sabía que la mujer sin ojos estaba ahí, cerca, en algún punto donde la razón no podía alcanzarla. No necesitaba verla para sentir su presencia, esa vibración mínima que hacía que las paredes parecieran respirar. Respiré hondo. Intenté ignorar el temblor de mis manos. Y avancé. La noche estaba tan quieta que incluso el crujir del piso sonaba como una advertencia. En la sala, los dibujos de mi hija seguían extendidos por el suelo, como si hubieran estado creciendo solos, multiplicándose. Había más que antes. Decenas. Tal vez cientos. Y en todos, la misma figura, la mujer sin ojos, con el cabello largo, áspero, y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que nadie más percibía. Me arrodillé para recoger uno. No era solo tinta. Era como si estuviera trazado con algún material húmedo. Un olor metálico me subió por la garganta. No la toques, dijo mi hija, sujetándome la muñeca. Ella quiere que lo hagas. Para que puedas ver lo que falta. Me incorporé con dificultad. ¿Qué falta? Mi hija miró hacia la puerta principal. Después, hacia mí. Tú. Faltas tú. Sentí un vacío helado en el pecho. ¿Qué significa eso? Mi hija negó con la cabeza. No me lo dice. Solo me lo enseña, cuando cierra la casa. Y en ese instante, las ventanas se empañaron desde adentro. Un vaho espeso, como si algo respirara directo contra el vidrio. La luz se volvió más tenue, como si una sombra hubiera pasado despacio frente a las lámparas. Algo crujió detrás del sillón. Me quedé quieta. La escuché. La mujer sin ojos. Respiraba suave, pausada, como si estuviera imitando mi forma de respirar. O como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Mamá, susurró mi hija. Ya no está enojada contigo. ¿Y por qué estaría enojada? Porque tomaste su lugar, dijo ella, con una tranquilidad que me enfermó. Y ella quiere recuperarlo. El silencio se volvió tan pesado que parecía que iba a aplastarme. Tragué saliva. Me acerqué al sillón. Cada paso hacía que mi piel se tensara como si fuera a estallar. Y cuando estuve lo bastante cerca, la temperatura cambió. Era como una ola fría que no golpea, sino que se desliza, como dedos buscando dónde apoyarse. Sé que estás ahí, murmuré, con un coraje prestado por puro pánico. Sal. El cuerpo detrás del sillón se movió. Una figura delgada, demasiado delgada, se levantó lentamente. El cabello cayó primero, después la cabeza, ladeada, y entonces la piel del rostro asomó a la poca luz. No tenía ojos, sí, pero no parecía vacía. Parecía incompleta, como un retrato a medio borrar. La boca se abrió un poco. Lo suficiente para que un susurro, si es que era un susurro, se escapara, áspero como pintura vieja. Ve. Mi hija apretó mi mano. Dice que vuelvas al cuarto. El cuarto. El que había evitado entrar desde aquella primera noche. El cuarto donde la vi sentada por primera vez, como si estuviera esperándome. La mujer avanzó. Sus pasos no sonaban, pero el piso gemía bajo ella, como si reconociera un peso antiguo, familiar. ¿Por qué? Pregunté, retrocediendo. ¿Qué quieres de mí? Ella levantó una mano. Los dedos eran largos, casi huesudos,
temblorosos como ramas antes de quebrarse. Y señaló mi rostro. Mi hija, sin soltarme, dijo. Porque tú eres la copia. Y ella es la original. Mi corazón se sacudió. ¿Qué estás diciendo? Que tú no estabas antes, mamá. Su voz tembló, pero no de miedo. Ella sí. Ella me cuidaba. Ella vivía aquí. Hasta que alguien te hizo. Sentí el mundo inclinarse bajo mis pies. No lo entendía. No podía entenderlo. Pero al mismo tiempo, había algo adentro de mí que sí sabía. Algo que había tratado de ignorar desde hacía meses. Sueños sobre habitaciones que nunca visité, voces que me llamaban por nombres que no eran míos, recuerdos que parecían pegados con fuerza, como si hubieran sido puestos ahí después. La mujer dio otro paso. La piel del rostro se movió, buscando algo, como si quisiera recordar cómo se veía antes. Ella quiere volver, susurró mi hija. No puedo dejar que... No pude terminar. No había palabras. La mujer extendió la mano y tocó mi pecho. No dolió. Al contrario, era cálido. Demasiado cálido. Como si fuera mío. Y de pronto lo vi. Como un destello detrás de mis ojos. Un segundo de memoria, que no era mío. Yo estaba en esa casa, hace años. Sentada en el suelo con mi hija, pero mi hija era más pequeña. La mujer sin ojos tenía rostro. Tenía sonrisa. Y yo no existía. Un grito se ahogó en mi garganta. La mujer acercó su frente a la mía. No tenía ojos, pero juraría que me estaba mirando. Ve, susurró otra vez. Y entonces, mi hija habló con una voz tan rota que parecía que se quebraba por dentro. Mamá, si vuelves, ¿te vas a ir? La casa entera vibró. Las luces parpadearon. Los dibujos en el suelo se movieron como si un viento interno los reorganizara. Yo sabía la respuesta. Instintiva. Cruel. Irrefutable. Si dejaba que ella volviera, yo desaparecería. No había espacio para dos. La mujer apoyó su palma en mi mejilla. Su piel estaba tibia. Demasiado familiar. Demasiado real. Ella no era un fantasma. Era algo peor. Era la original. Y yo era la copia imperfecta. Ve. Mi hija rompió en llanto. No te vayas tú. No podía moverme. No podía pensar. Solo podía sentir ese tirón dentro de mí, como si algo estuviera desprendiéndose, buscando regresar a su dueña legítima. Entonces escuché mi propia voz. Pero no era yo. Era un susurro detrás de mí, muy cerca de mi oído. Ella me quitó mi vida. Ahora la quiero de vuelta. Me giré con un hilo de aire escapando de mi pecho. Y vi mi propia sombra, separada de mis pies. Despegándose. Alargándose. Arrastrándose hacia la mujer sin ojos. Ella abrió la boca, no para hablar, sino para inhalar. Y la sombra entró en ella, como si fuera bruma volviendo a su dueña. Todo se volvió silencioso. Mi hija dejó de llorar. La mujer sin ojos respiró profundo. Su rostro comenzó a cerrarse. La piel se estiró. Los huecos se llenaron. Y por un instante, vi mis propios ojos en su cara. Después, la mujer me miró con una expresión que no supe leer. Quizá gratitud. Quizá despedida. Quizá reconocimiento entre versiones de una misma alma. Entonces se inclinó. Acarició el cabello de mi hija. Y caminó hacia la puerta. La abrió. Y la noche la devoró sin hacer ruido. La casa quedó inmóvil. Yo respiré por primera vez en minutos. Mi hija se aferró a mí con fuerza. ¿Se fue?, preguntó. La abracé. Con miedo. Con dudas. Con un temblor que no lograba controlar. Sí, amor. Se fue. Pero mientras la sostenía, sentí algo detrás de mi ojo izquierdo. Un pequeño vacío. Un cosquilleo. Como si un pedazo de sombra hubiera quedado atrapado, buscando dónde encajar. Y comprendí que, aunque la mujer sin ojos había recuperado lo suyo, algo de ella también se había quedado conmigo. Algo que, quizá, solo estaba esperando su momento. La luz parpadeó. La casa respiró. Y
Yo cerré los ojos, preguntándome cuánto tiempo podría seguir siendo la copia que sobrevivió.